Bendiciones, mis amados hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y me alegro que estén escuchando, que estén prestos a oír la palabra. Quiero que me acompañen, mis amados hermanos, a orar. También quiero pedirles, mis amados hermanos, que oremos por los hermanos que están enfermos. Hay varios hermanos que están enfermos. Sabemos que hay un virus aparte del virus que ya es noticia. Hay una gripe, hay gripes comunes que están afectando a muchos hermanos. Algunos se asustan, otros están convencidos de que el Señor nos guarda, que el Señor nos protege y saben que lo que les está dando es una gripe común y entonces ellos tienen esa confianza en el Señor y hemos visto que se recuperan en 3, 4 días y ya les pasa, pero algunos se asustan y es algo que nosotros no debemos de permitir en nuestra vida. No debemos permitir que el enemigo tome nuestra confianza en el Señor y que terminemos asustados. Recordemos que la palabra del Señor dice, Job dijo, eso que temo viene sobre mí. Entonces no debemos de tener temor, debemos de tener confianza, debemos de tener fe. Claro, cada uno guardándose, protegiéndose, tomando las medidas de seguridad, pero también nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, no estar con miedo. Así que oremos por los hermanos que están enfermos. Hay varios hermanos que están sin trabajo, algunos con dificultades normales. Oremos por cada uno de ellos, amados hermanos. Y cuando les digo oremos, no me refiero a este momentito. Me refiero a constantemente, tú en tu casa, mientras tienes tu altar familiar, mientras tienes tu devocional personal con Dios, ese momento que te acercas a Dios, que buscas a Dios, intercede por todos los hermanos, intercede por las necesidades de Guatemala, del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo ya viene. Él ya viene por su iglesia, ya viene por nosotros. Estemos preparados y una de las formas de velar y orar es interceder por los hermanos. Entonces no dejemos, no nos cansemos, dice la palabra, de orar unos por otros, de ayudarnos unos a otros. Así que inclina tu rostro, vamos a orar por la palabra del Señor, vamos a pedir que el Señor hoy nos hable. Hoy hay una palabra especial para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Y oremos, amado hermano. Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre bendito, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, acercándonos, Señor, al trono de la gracia, para que tú tengas misericordia de nosotros, nos des de esa gracia que tú tienes, Señor. Danos de esa gracia, danos de tu misericordia, derrama de tu amor sobre nosotros y háblanos en esta noche, Señor. Háblanos conforme a tus planes, conforme a tus propósitos. Danos ese alimento espiritual que necesitamos. Cada uno tiene necesidad diferente, Señor, y a cada uno dales tú, Señor, ese pan diario, Padre bendito. En el nombre de Jesús, derrama sobre cada uno de nosotros, sobre cada hogar donde están escuchando, donde están viendo esta transmisión, Señor. Derrama de tu revelación, Padre bendito. Danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús. Gracias, papito. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero continuar, mis amados hermanos, acerca de este tema, escucha. Lo iniciamos el día martes, empezamos hablando de escucha y algunos de ustedes recordarán, oír la voz nos causa temor de Dios, nos da ese temor. Oír la voz de Dios, escuchar a Dios nos provoca adorarle, nos provoca arrepentimiento, cambios. No podemos seguir igual después de que oímos la voz de Dios. Pero hoy quiero enfocarlo de una manera diferente, porque vimos qué es lo que causa, qué es lo que pasa cuando escuchamos la voz de Dios.
Pero hoy quiero enfocarme un poquito diferente y para eso lo vamos a ver ya entrando en el tema. Y nuestro versículo base, el verso que me llamó la atención para estudiar este tema fue este de Isaías capítulo 44 verso 1. Dice la palabra del Señor: mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Y esa palabra escucha, vimos que es la palabra hebrea shama, que significa oír inteligentemente. Oír, pero significa oír prestando toda tu atención. Oír con la implicación de obediencia, de atención, más que todo de obediencia. Entonces, teniendo esto como base, sabiendo qué es lo que significa escuchar, no simplemente oír cualquier ruido, sino oír atentamente para ver qué quiere el Señor de nosotros. Escuchar con el deseo de obedecer lo que vamos a escuchar. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esa manera, pasando a este pasaje de Deuteronomio capítulo 5, verso 1, dice la palabra del Señor: entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel. Y ahora, esa palabra, pues claro, Moisés se la estaba diciendo al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros somos el Israel espiritual. Entonces esa palabra viene para nosotros hoy. Y el Señor entonces nos está diciendo: oye, oye, tú que eres el Israel espiritual, oye, ¿qué tenemos que oír? Los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos. Cuando en la Biblia acá en este pasaje y en muchos otros habla de estatutos y ordenanzas, está hablando para nosotros de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces dice: oye la palabra de Dios, la palabra escrita. Oye esa palabra, léela, óyela, escúchala. Dice que hablo hoy a vuestros oídos, pero tiene un propósito: para que los aprendáis y pongáis por obra. A veces alguien te podrá decir: ¿para qué estás memorizando la Biblia? Y otro te podrá decir, no a ti, sino a otros que no son de la congregación de nosotros, ni que no son cristianos y que leen la Biblia y que se la aprenden de memoria. Podrán decirle: ¿para qué lees la Biblia? ¿Para qué te la memorizas? En vano sabes muchos versículos de memoria si no vivís lo que dice la palabra. Y entonces para nosotros, gloria a Dios, porque yo sé que tú lo que sabes de la Biblia lo practicas. Porque dice acá: oye la palabra de Dios, pero óyela para aprenderla de memoria. Hay que aprenderla, hermanos. Hay que aprender la palabra de memoria, pero después dice: y pongáis por obra. No se trata solamente de memorizar, no se trata de saber 500, 250 o la cantidad X de versículos de memoria. Yo admiro, una vez en una vigilia nos pusimos a ver quién podía decir más versículos de memoria, y de repente una hermana empezó a decir capítulos de memoria. Me quedé sorprendido porque yo hace algunos años intenté memorizarme el libro de Efesios y cuando ya iba por el capítulo 3 ya se me había olvidado el capítulo 1, pero me recuerdo de esa hermana que ella empezó a recitar, no recuerdo qué libro, pero empezó ella desde el capítulo 1, de memoria, cada versículo de memoria, y yo dije: si no le quitamos el micrófono, se va a llevar toda la vigilia hablando de lo que sabe de memoria. Hay gente que tiene buena memoria y la ha usado bien para aprender la palabra. Sin embargo, acá hay dos cosas que hay que hacer juntas, o tres cosas: escuchar, pero escuchar para aprender de memoria y ponerla por práctica.
practicar la palabra. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que aprender hoy, amado hermano, el primer punto que yo quiero mostrarte es: escucha la palabra para aprenderla y practicarla. No te quedes solo en aprenderla, no te quedes solo en escuchar. Escúchala, apréndetela y practica la palabra. Entonces, para esto dice también Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe. La palabra de Dios otra vez. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos. La Biblia. Para, otra vez mi amado hermano. Bueno, Moisés la estaba enseñando. Pero les dice por qué, cuál es el propósito de enseñarlo. Dice: para que los cumpláis. Para que cumplas, para que esa palabra que Moisés estaba enseñando y que hoy predicamos, que hoy tenemos en esa Biblia tan preciosa, dice, es para ponerla por obra, es para cumplirla en la tierra que vais a poseer. Luego dice en Deuteronomio, bueno, entonces es para cumplirla, para obedecerla, para practicarla. Ahora dice Deuteronomio 6:2 y comienza con la palabra para. Nosotros vimos en el verso 1 que decía que tenemos que aprenderla para cumplirla. Dice que la Biblia es para cumplirla, para obedecerla, para practicarla. Y entonces el verso 2 nos dice que cuando nosotros la cumplamos, la practicamos, eso nos va a servir para temer al Señor nuestro Dios. Entonces escucha la palabra, practícala para temer al Señor. Temer, para tener temor de Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, obedeciéndola, ¿verdad? Vas a tener temor de Dios si la practicas. Dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, y todos los días de tu vida. Ahora ya va creciendo un poquito más acá. Ya no es simplemente escúchala, practícala, memorízala, sino ahora el Señor está diciendo, bueno, cuando tú la practicas, cuando tú la memorizas, tú vas a llegar a tener temor de Dios. El resultado de eso va a ser temor de Dios. Y cuando tú tengas temor, vas a tener temor porque explica después, número 1, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Pero agrega ahora a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y dice que va a hacer eso todos los días de nuestra vida. Tenemos que practicarlo todos los días de nuestra vida para que tus días sean prolongados. Entonces vemos algunos beneficios de practicar la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios para que la memorices, para que la pongas por obra, para que la enseñes a tus hijos, a tus nietos. Y entonces vas a obtener otro beneficio. Tus días serán prolongados. Pero sigamos leyendo y dice el verso 3. Escucha pues, oh Israel. Escucha, otra vez escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está diciendo el Señor ahora? Escucha, pero ten cuidado que la practiques. Ten cuidado que la enseñes a tus hijos. Hazlo, no dejes de practicarlo. Para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. ¡Qué bendición, amados hermanos! El Señor dice, practica mi palabra, pero nos da beneficios. Vamos a tener éxito, vamos a ser bendecidos, nos va a ir bien. Gloria a Dios, porque el Señor no simplemente nos da mandamientos, no simplemente nos dice aprendan esto, aprendan aquello, hagan esto, hagan allá.
No, el Señor dice, hagan, practiquen mi palabra, obedézcanme, pero yo los voy a bendecir en gran manera. Te voy a multiplicar, te voy a engrandecer, te voy a dar una tierra fructífera. Y entonces, siguiendo con este mismo pasaje, dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 6, dice, escucha. Otra vez escucha. Escucha, oh Israel. Entonces, número 1, escucha la palabra para memorizar y para ponerla por obra. Número 2, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, oh Israel. Entonces, hoy el Señor nos dice, escucha, te quiero decir, Dios es uno. El Señor nuestro Dios, o el Señor es Dios. Para empezar, el Señor es Dios. El Señor uno es. No son tres dioses. Es que algunos piensan que nosotros tenemos tres dioses, que tenemos a Dios Padre, que tenemos a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres dioses diferentes, pero no es así, es uno solo, en tres presentaciones, en tres manifestaciones. Entonces Dios quiso manifestarse, se manifestó en el Antiguo Testamento como Jehová, como el Padre, aunque no se le decía Padre, pero Él era Jehová de los ejércitos, Jehová nuestro sanador. Pero se presentó como el Padre, Jehová. Se presentó en el Antiguo Testamento, se manifestó a los hombres como Jehová. Después a nosotros se manifiesta el Hijo, Jesucristo. Pero en estos postreros tiempos se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Pero no es que sean, y el Espíritu Santo que está ahora, que habita en nosotros, pero no es que sean tres dioses, es un solo Dios. Es un solo Dios. Y entonces el Señor dice, escucha, yo soy uno, y yo soy Dios, y no hay Dios fuera de mí. Es un solo Dios. Y entonces ese sería el número 2. El número 3 sería, amarás al Señor tu Dios. Escucha, ama al Señor tu Dios. Escucha, te estoy dando una orden. Ama al Señor tu Dios. Entonces llevamos 3. Número 1, escucha la palabra, memorízala y practícala. Número 2, el Señor es nuestro Dios, es uno. Número 3, ama al Señor tu Dios, y nos dice cómo: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando hablamos de corazón, alma y fuerza, nos está hablando, nos está diciendo que amemos a Dios con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Amemos a Dios con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Amemos al Señor de corazón, no solo en la carne, no solo en el alma, no solo en el espíritu. Amemos a Dios con todo lo que somos. Por ahí anda una doctrina falsa enseñando y diciendo, bueno, dice que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Es que a Dios le interesa nuestro espíritu. Nuestro cuerpo es polvo y volverá al polvo. Entonces, nuestro cuerpo, no importa lo que hagas con tu cuerpo. No estoy enseñando eso, estoy mostrando una doctrina falsa que anda diciendo que no importa lo que hagamos con el cuerpo, porque el cuerpo volverá al polvo. Sin embargo, el Señor nos demanda a nosotros que le amemos con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Entonces, acá, esta es la número 3. Escucha. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser integral. Y el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras, mi hermano? Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con tu espíritu, con tu cuerpo y con tu alma.
Y estas palabras, esto que te acabo de decir, dice, estarán sobre tu corazón. Estas palabras estarán en tu corazón. Entonces ese mandamiento, llamémosle así, ese mandamiento, porque es un mandamiento. Ese mandamiento de amar a Dios con nuestro cuerpo, alma y espíritu debe de estar siempre en nuestro corazón. Y entonces, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De tu boca, con tu boca se debe saber, se debe dar a conocer que tú amas al Señor. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas. En eso se debe notar, se debe ver claramente que tú amas al Señor. Entonces dice, estas palabras, esa orden, ese mandamiento debe estar sobre tu corazón. Y guarda esto, porque esto que está acá, que dice, que estará sobre tu corazón, reténlo en tu mente por un momento, porque lo vamos a recordar más adelantito. Dice el verso 7, Deuteronomio 6:7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellos. Bueno, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Qué cosa le hay que enseñarle a los hijos? Amar al Señor con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Y estas cosas estarán en tu corazón. Y esto enseñarás diligentemente. Cuando dice diligentemente no quiere decir, cuando te acuerdes, enséñale a tus hijos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, que hay que amar a Dios con tu corazón, con tu alma y con tu espíritu. No es cuando te acuerdes, no es de vez en cuando, no es una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, es diligentemente. Esa palabra diligente, la palabra diligente significa hacer algo, pero hacerlo con esmero, es ponerle mucho interés. Es hacerlo con esmero, con rapidez, hacerlo con excelencia. Entonces cuando nosotros, dice acá, diligentemente, entonces pon todo tu interés en enseñarle a tus hijos que amen a Dios. Enséñale a tus hijos con esmero, con rapidez, con eficacia, con excelencia a amar a Dios. Repitiendo el texto, dice, y diligentemente les enseñarás a tus hijos. ¿Qué cosa? A amar al Señor. Y hablarás de ellas, hablarás de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Cuando te sientes en tu casa, ¿qué significa eso? Cuando estés descansando, háblale a tus hijos de amar a Dios. Cuando andes por el camino, hoy vamos a ir a qué sé yo, tú sales con tus hijos, ya no estás en tu casa, saliste de casa y andas en la calle, ya sea a pie, en el vehículo, estás en el campo, estás en un restaurante, cosas que no se pueden abrir ahorita, pero todo lo que tú sales a la calle a hacer y que vas con tus hijos. Cuando andes con tus hijos fuera de casa, háblales de amar a Dios. Y dice, cuando te acuestes. Yo no sé cuántos bendicen a sus hijos antes de irse a acostar. Pero cuando tus hijos dicen, papi, mami, ya me voy a dormir. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No se te olvide. Enséñale a tus hijos a amar al Señor cuando estés descansando, cuando andes en la calle, cuando te vas a dormir, cuando te acuestes, cuando te levantes. Mira, esto significa que debe de ser toda una vida de enseñanza. ¿De aquí? A amar al Señor. A amar al Señor. Dice Deuteronomio capítulo 6, versos 8 al 9. ¿Te recuerdas lo que estaba marcado en verde? Que decía, a ver qué decía. Y estas cosas las guardarás en tu corazón. ¿Qué cosas?
amar al Señor tu Dios. Eso debes guardarlo en tu corazón. Y ahora, entonces, allá decía el verso, si no me equivoco, el verso 5, decía, guardarás estas cosas en tu corazón. ¿Qué cosas? Amar al Señor tu Dios. Ahora dice acá en el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano. Entonces, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, eso tenlo en tu corazón. Ponlo en tu corazón. Pero también dice, átala como una señal en tu mano. Va. Entonces, si eso de amar al Señor está en tu corazón, vas a amar a Dios con todo tu corazón, porque ahí está. Pero resulta que en nuestras manos debe estar ese mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué tiene que ver eso con mis manos? ¿Cómo? Yo no es que voy a agarrar un papel y lo voy a escribir ahí y lo voy a amarrar en mi mano. En mi mano, puño cerrado, puño abierto, como sea, en mi mano debe estar amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Entonces, ¿qué hacemos con las manos? Si tú golpeas a alguien, dice la palabra, si dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, a quien sí puedes ver, es una mentira que amas a Dios. Entonces, en tus manos debe estar el amor de Dios. Te estás comiendo un pan y ves a alguien muriéndose de hambre. ¿Qué vas a hacer con tus manos? A extenderla y darle de comer. Ahí está atado en tu mano el amor a Dios. Si con tus manos golpeas a tu prójimo, golpeas a tu cónyuge, golpeas a tus hijos, no estoy diciendo que no los disciplines. Estoy hablando de golpear, de hacer daño. Estoy hablando de violencia. En tus manos no debe haber violencia. En tus manos se debe reflejar el amor a Dios. Tú amas a Dios, se va a ver en tus manos. Tus manos son para bendecir, tus manos son para acariciar, tus manos son para dar amor, no para golpear, no para destruir. Entonces usa tus manos. Pon el amor de Dios en tus manos. El amor de Dios en tus manos. Pero no se queda en la mano, no se quedó en el corazón, se pasó a la mano y dice, y serán por insignias entre tus ojos. Una insignia entre los ojos es el centro de tu mirada. El centro de tu mirada debe reflejar ese amor a Dios. Esto a mí me llamó mucho la atención porque ahora yo veo de una manera diferente estos versos donde dice, y esto lo enseñarás a tus hijos. Hoy veo, ¿enseñar qué? Enseñar el amor a Dios. Y hablarás de ellos, hablarás de amar a Dios cuando te sientes en tu casa, cuando te acuestes a dormir, cuando te levantes, cuando andes en la calle. Y estarán, las pondrás sobre tu corazón, las pondrás como una señal en tus manos. Es una señal, tus manos son una señal del amor de Dios. Entre tus ojos, tu mirada, ¿dónde tienes tu mirada? Tu mirada va a reflejar el amor de Dios. En tu mirada se debe ver el amor de Dios. Luego dice, y las escribirás en los postes de tu casa. Hagamos un alto acá. Está hablando de escribir esa frase, ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso lo vas a escribir en los postes de tu casa. ¿Y cuáles son los postes de tu casa?
Los postes de tu casa son las columnas. Pero no está diciendo que escribas en la pared amar a Dios. Claro, puedes poner un cuadro ahí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y la cita bíblica ahí. ¡Qué bonito! Pero ¿de qué sirve que esté ahí si en la casa solo hay violencia, solo hay malas palabras, solo hay música del mundo, solo hay novelas, solo hay pleitos entre hermanos, pleitos entre cónyuges? Entonces de nada serviría que eso estuviese escrito en los postes, en las columnas de tu casa. Dice acá: las escribirás en los postes de tu casa. Cuando acá dice tu casa, no se está refiriendo a las 4 paredes. Porque entonces Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo: yo y las paredes de mi casa vamos a servir a Jehová. Cuando él dijo yo y mi casa, se refería yo como cabeza de hogar, y mi familia, mi esposa, mis hijos, los que viven bajo mi techo, serviremos a Jehová. Entonces aquí: las escribirás en los postes de tu casa. Los que son columnas de tu casa. ¿Quiénes son las columnas de tu casa? Puede ser los padres. Y si los padres no son creyentes y solo los hijos, las columnas espirituales de la casa se convierten en los hijos que sí son creyentes. Si en la casa solo la esposa va a la iglesia, solo la esposa conoce al Señor, el esposo no, y los hijos, algunos sí, otros no, la columna va a ser: son aquellos que sí van a la iglesia, son aquellos que sí conocen al Señor. Entonces, en las columnas de la casa, las columnas son los líderes espirituales de la casa deben de tener ese amor al Señor. Se debe ver escrito ahí, en esas columnas, que pueden ser los padres, pueden ser los hijos, pueden ser el que esté a cargo de lo espiritual, el que sí conoce al Señor. Se debe reflejar el amor de Dios en esas columnas. No puede ser que imagínate qué clavo sería que tú con privilegios en la iglesia, pero en la casa no parece ser un cristiano. Que en la casa no parece ser hijo de Dios. Por eso dice: escucha, oh Israel, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Entonces esto nos habla de amar al Señor. Ya vimos que hay que enseñarlo a los hijos, que ya vimos que hay que vivirlo de corazón, hay que vivirlo, que se vea en nuestras manos. En la obra que hacemos se debe reflejar el amor de Dios. Todo lo que tocamos, todo lo que hacemos, es que el amor de Dios va a estar en nuestras manos. No va a haber violencia, no van a haber golpes. Nuestras manos van a ser para mostrar el amor de Dios. En nuestros ojos, lo que miramos, lo que vemos, en nuestra mirada se debe reflejar el amor de Dios. En los postes, que somos las columnas de nuestro hogar, y en las puertas. En las puertas hay que escribir el amor de Dios. ¿Quiénes son las puertas? Tú que eres cabeza de tu casa. Tú que vives en tu casa, tú eres esa puerta. Por eso dice la palabra: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Lo que está diciendo es: tú eres una puerta, levanta tu cabeza y ponte a hacer lo que te corresponde, tu función. Tú decides qué va a entrar y qué no va a entrar a tu casa. Tú decides qué entra y qué no entra. Y ese verso dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, que entrará el Rey de justicia, el Rey de gloria. Entonces, no vas a dejar entrar mentira, engaño, no vas a dejar entrar el pecado. Al contrario, que entre el Rey de gloria. Entonces ahora acá dice: las escribirás en tus puertas.
el que decide qué entra y qué no entra a su casa, debe decidir por el amor de Dios. Amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio capítulo 30, verso 16. Dice, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios. Es una orden. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Verso 17. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, eso de amar a Dios, amar al Señor con todo tu corazón. Dice, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Bueno, creo que ya hemos hablado bastante acerca de escucha. Escucha, amarás al Señor tu Dios. Llevamos 3. Número 1, escucha la palabra, memorízala y vívela, practícala. Número 2, el Señor tu Dios, Él es Dios y uno es. Número 3, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 12, versos 29 y 30, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, hablando del mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso está en Marcos capítulo 12, versos 29 y 30. El Señor diciéndolo en el Nuevo Testamento. Ahora pasemos a otro punto. Deuteronomio capítulo 12, verso 28. Escucha con cuidado estas palabras que te mando. Otra vez, escucha. Escucha. Ahí viene una orden, ahí viene un mandato. Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Hay promesa. Porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor tu Dios. Ahora, acá es necesario ver el contexto. Por el tiempo, tú puedes leer todo el capítulo 12 de Deuteronomio y en el contexto nos está hablando y el Señor está diciendo, mira, tú vas a entrar a poseer la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra que yo os doy como herencia. Van a entrar ahí, pero tengan cuidado de no cometer la idolatría que cometen las naciones, las cuales yo voy a echar delante de vosotros. Entonces cuando dice acá, escucha con cuidado estas palabras que te mando. ¿Cuáles? No cometas idolatría como las demás naciones. No vayas a hacer lo mismo que hacen ellos. Entonces, mi amado hermano, número 4. Escucha, no practiques la idolatría de la gente que no conoce del Señor. No practiques la idolatría. El contexto nos habla de la idolatría de las naciones que dice hasta sacrifican a sus hijos y los echan al fuego para adorar a su dios Moloco. No vayas a hacer eso. Entonces, si cambiamos el tema y nos ponemos a hablar, pero pastor, ¿cómo va a creer que yo voy a quemar a mi hijo, voy a echar a mi hijo al fuego? Eso es porque eran unos inhumanos. Yo no, pastor, ¿cómo va a creer que yo voy a hacer eso? ¿No será que metes al fuego a tus hijos?
¿Qué sería meterlo al fuego? Dejar que los hijos hagan lo que quieran. No corregirlos, no instruirlos, no enseñarles el temor y el amor a Dios. Eso sería echarlos al fuego, condenarlos. Entonces, sí puede existir eso. Pero el Señor dice, escucha con cuidado estas palabras que te mando. No cometas idolatría. No hagas lo mismo que hacen las naciones, porque esas naciones no me conocen, pero tú sí me conoces. Deuteronomio capítulo 9, verso 1. Oye Israel, escucha Israel. Hoy vas a pasar el Jordán. El Jordán, mira, cuando cruzaron el Mar Rojo, dice la Biblia, y todos fueron bautizados en el mar. El bautismo en agua. Cuando cruzan el Jordán, es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el Señor te dice a ti, me dice a mí, oye Israel, oye iglesia, escúchame tú que eres iglesia. Oye, oh Israel, hoy vas a pasar el Jordán, hoy vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. Algunos van a ser bautizados y otros ya fueron bautizados. Pero dice, hoy vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo. El bautismo del Espíritu Santo viene a darte poder, viene a darte autoridad sobre naciones que son más poderosas que nosotros, pero el Señor ya las venció y nos viene a dar el poder de su Espíritu Santo. Por eso dice que nuestra batalla no es con, nosotros no vamos a ganar la batalla con espada, con fuerza, con lanza, no, la vamos a ganar con el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor viene bautizando, viene dando ese bautismo del Espíritu Santo para que tengas poder para desposeer a las naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo. Dice el verso 3: comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. ¿Por qué como fuego consumidor? Bueno, dice el Señor, hoy vas a pasar, hoy vas a cruzar el Jordán, hoy vas a ser bautizado en el Espíritu. Pero que te quede claro, la batalla, vas a ir a desposeer naciones, las vas a derrotar, las vas a echar fuera. Poderes que hay en nuestra alma, los vamos a echar fuera con el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice, comprende pues hoy que es el Señor tu Dios que pasa delante de ti como fuego consumidor, porque el Espíritu Santo es fuego. En el Antiguo Testamento el Señor iba adelante como fuego consumidor. Ahora el Señor está con nosotros, adentro de nosotros. Ese fuego lo tenemos nosotros adentro. Y hoy el Señor dice, no vayas a pensar que es con tu poder, que es con tu fuerza, que es con tu espada. No, es el fuego consumidor que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Él los destruirá y los humillará delante de ti. Nuestra batalla no es una batalla de carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales. Pero esa batalla la vamos a ganar con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va como fuego consumidor. Él pelea esas batallas por nosotros. Y entonces dice Deuteronomio capítulo 20, verso 3. Pero antes quiero recordarte algo. Decía el verso 1,
no practiques la idolatría. No practiques la idolatría, porque el fuego consumidor está contigo. Y dice ahora Deuteronomio 20, verso 3, y les dirá: oye Israel, escucha Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. Mira, mi amado hermano, nosotros, aunque no querramos, tenemos que ponernos en batalla. Hay una guerra, hay una batalla que tenemos que pelear. Por eso el apóstol Pablo, cuando él terminó su carrera, dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. No es que él era peleonero, es que desde el momento que nosotros decidimos salir del mundo y buscar a nuestro Señor Jesucristo, Él nos rescató, nos compró con su sangre bendita. Pero el enemigo dice: este lo voy a recuperar, este no se va a ir solo así, a este lo voy a perseguir. Y entonces nos ganamos un enemigo poderoso, pero su poder no es mayor que el poder de Dios. Dios ya lo venció, pero sin embargo aún así se levanta y viene a tratar de pelear contra nosotros. Entonces hay una batalla que nosotros tenemos que pelear, queramos o no queramos, la tenemos que pelear. Y entonces dice acá, y les dirá: oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. Pues el número 6, escucha, hay una batalla que tienes contra tus enemigos. Hay una batalla. Y la recomendación, la orden es: número 1, no desmaye vuestro corazón. No te acobardes. No te acobardes, amado hermano. Segunda de Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vamos a una batalla, estamos entrando a una batalla, estamos metidos en una batalla. No nos acobardemos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, no les tengas miedo. Hermano, lo primero que viene es la cobardía, lo segundo es el miedo, pero nosotros no podemos tener miedo. El Señor nos demanda y nos dice: no les tengas miedo, porque el miedo es lo que el enemigo usa para derrotarnos. Y el Señor dice: no les tengas miedo. El Señor le dijo a Josué: tú vas a ir a conquistar, tú vas a ir a pelear, tú vas a ir a la batalla. No temas ni desmayes. Sé fuerte y muy valiente. Y la palabra dice: despertad a los valientes. Los valientes no pueden estar durmiendo. Los valientes debemos de estar listos, prestos a la batalla. Entonces no desmaye tu corazón, no temas, ni os alarméis. No tengas miedo. Y por último, ni os aterroricéis. Eso es ya la expresión más alta. Entonces van en niveles. Primero, no desmayes. Después, no temas. No te alarmes, no te asustes. No te aterrorices. Dice: ¿por qué no debemos de hacer eso? Dice: delante de nuestros enemigos no nos debemos de aterrorizar, no debemos de desmayar ni nada de eso. Dice el verso 4: porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros. Entonces la número 6 es: escucha, hay una batalla delante de ti, pero no desmayes, no temas, no te alarmes, no te aterrorices, porque el Señor vuestro Dios es el que va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Quién va a pelear nuestras batallas? Dios. Dios pelea nuestras batallas. Quiero ver, es que realmente hay muchos versículos, hay mucho que hablar cuando Dios dice: oye, escucha. Quiero mostrarte otro.
Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Hay muchos hijos que no quieren escuchar la enseñanza y la instrucción de sus padres. Y acá el Señor dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. La instrucción no es lo mismo que la enseñanza. Instrucciones es, vas a hacer esto, lo vas a hacer de esta forma y así. La enseñanza es diferente. Hay que enseñar, hay que instruir. Es un trabajo distribuido entre padre y madre. Padre y madre tienen que hacerlo. Los hijos tienen que escuchar, tienen que obedecer, tienen que tomar esa corrección. Entonces la número 7 sería, escucha la instrucción de tu padre. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la instrucción, la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Escucha el consejo. A veces no nos gusta escuchar consejo. A veces no queremos pedir consejo. Ah, no, yo sé cómo hacerlo. Ah, no, en mi vida que no se meta nadie. Busca el consejo. Si en la multitud de consejeros está la sabiduría. El Señor dice, el Señor es el que dice, escucha el consejo. Escucha la instrucción de tu padre. Escucha la enseñanza de tu madre. Escucha el consejo. Y ahí nos lleva por otro lado también porque dice, acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Dice Proverbios 4:10, oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Hablando del consejo. Escucha el consejo y vas a tener larga vida. Y hablando de la disciplina, de la corrección, dice Proverbios capítulo 15, verso 32. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Como te digo, hay mucho más que hablar acerca de escuchar. Escucha. Pero por razones de tiempo lo vamos a dejar acá. Pero aprende a escuchar la corrección. Aprende a escuchar cuando se te discipline. A veces no nos gusta la disciplina. Es cuando viene una llamada de atención, cuando viene una disciplina. A veces uno se enoja, se molesta, se pone más rebelde. Y hay otros que se humillan, se arrepienten y reciben y aceptan la disciplina. A veces uno piensa y uno dice, ¿para qué voy a ir y a contarle al pastor lo que hice si lo único que tengo que hacer es confesar mi pecado al Señor y que Él me perdone? Pero es necesaria una disciplina. Es necesaria una disciplina. ¿Por qué razón? Cuando nosotros cometemos una falta, y es una falta, es un pecado, es algo que merece un castigo, una corrección. Hay una potestad que se llama el vengador. El vengador es el vengador de la sangre, es el vengador, dice, bueno, aquí se cometió una injusticia, yo me encargaré de la venganza. Y entonces alguien cometió una injusticia, alguien cometió una falta, cometió un pecado, y eso debe pagar por su falta. Debe pagar por lo que hizo. Entonces se levanta el vengador y dice, yo voy a ir a cobrar.
Eso. Eso lo podemos comparar con lo natural. Por ejemplo, alguien robó. Y entonces lo llevan a la cárcel. Eso sería la disciplina, ir a la cárcel. Cuando llega a la cárcel, no porque ya está en la cárcel ya no va a pagar lo que robó. Va a tener que pagar lo que robó. Entonces, eso equivaldría a pedir perdón. Aquí está, ahí está lo que robé. Pero entonces las leyes dicen, bueno, robó, necesita estar 30 días, 6 meses, dependiendo del grado del delito que cometió, van a darle un tiempo de cárcel y le van a imponer una multa. Entonces hay un pago, hay una consecuencia. No es simplemente devolver lo que robó, sino también hay una consecuencia. En lo espiritual es lo mismo. Tú cometiste una falta. Y tú puedes decir, no le voy a decir nada al pastor porque ¿para qué? Si no me va a quitar los privilegios y yo quiero seguir en alabanza, yo quiero seguir en danza, yo quiero seguir enseñando, seguir predicando, y entonces no le voy a decir nada al pastor. Al final de cuentas, el que confiesa su pecado y Dios es fiel y justo que perdona nuestros pecados, le voy a pedir perdón al Señor y le pido perdón al Señor y suficiente. Le pediste perdón al Señor, pero el vengador no se va a quedar tranquilo. Va a decir, este no ha pagado por su pecado. Este tiene privilegio de altar. Y por ponerte un ejemplo, cometió adulterio. Y cometió adulterio y solo pedirle perdón al Señor y sigue con su privilegio. Entonces, viene el vengador y va a pedir cuentas. Pero si el que cometió el pecado busca a sus pastores y le dice, pastor, fíjese que yo caí en este pecado. El pastor va a decir, bueno, te voy a tener que poner disciplina. Ay, pastor, pero ya le pedí perdón al Señor. Claro que tenías que hacerlo. Pero hay una disciplina. Entonces, cuando se aplica la disciplina, el vengador dice, ya no puedo meterme yo, porque ya está pagando. El vengador se mete cuando no se hace justicia. Entonces, la disciplina le cierra la puerta al vengador. ¿Ves por qué vale la pena? Y entonces por eso dice la palabra, el que tiene en poco la disciplina, el que no le importa la disciplina, se desprecia a sí mismo, se hace daño a sí mismo, porque no sabe que le va a ir peor. Entonces, el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Número 9 sería escuchar la disciplina. En el nombre de Jesús, yo quiero bendecirte y si esta palabra ha tocado tu vida, yo te invito a que nos escribas, que nos cuentes, nos digas qué fue lo que el Señor te habló a través de esta prédica. Y si ha sido de bendición para ti, pues compártela también para que otros puedan alcanzar esa bendición que tú alcanzaste. En el nombre de Jesús, yo quiero orar para sellar esta palabra. Oremos, inclina tu rostro. Amada hermana, pon tu velo. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Si tú quieres reconciliarte, reconcíliate con el Señor. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón y quieres recibirle hoy, recíbele, entrégale tu vida a Cristo. Dile, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón, te entrego mi vida. Y gracias por haberme perdonado mis pecados. Padre amado que estás en los cielos, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, nos has enseñado, Señor. Y hemos visto, Señor, ese amor, esa misericordia que tú tienes para con nosotros. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra quede sellada en cada corazón. Que tu Espíritu Santo la selle, que quede escrita, Señor, que se haga rema en la vida de cada uno de nosotros, Señor.
En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.